Hola amigos. Bienvenidos a nuestro episodio de análisis de flores de sangre. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones mientras miras. Hassan sale de la mansión con Dylan y Nar. Cuando los hombres ven a Hassan con una pistola en la mano, sacan sus armas. La gente de la casa corre al oír el ruido y salen al jardín. Hassan, baja las armas o el niño morirá. Él dice, no estoy bromeando, ¿sabes? Baran viene hacia la casa con miedo. Está bastante preocupado. Mientras Akif y Berfin estaban a punto de hacer una declaración, quedaron en manos de la señora Ayan. La señora Ayan dice que no esperaba tal cosa de usted. Akif recibe una llamada telefónica. Akif, que escuchó las noticias de Hassan, dice que irá a la mansión de inmediato. Van a la mansión con Berfin. Quienes tomaron la mano de Dylan Nar están esperando. Azade fue una vez más derrotada por la traición de su hijo. Hassan toma a Nar en sus brazos. Le pone el arma en la cabeza. Dylan entra en pánico. Dylan comienza a suplicar. Llévame, vale. Dice que no toques a Nar. Has visto a Hassan. Nar, como Dylan es ser madre para ti. Y mira a tu verdadera madre, ella mira como si estuviera viendo un teatro. Cuando Nar mira a su madre, ve que Hassan tiene razón. Cuando Azer mira el rostro de Zeida, ella grita falsamente, Zeida es mi hijo. Hassan dice que tú tampoco tienes ningún ajuste. Él dice que retrocedas y te calles. Después de salir de la mansión en coche, Baran llama a los guardias de seguridad de la mansión. El hombre secuestró a Hassan. Dylan y Nar en Baran. Baran se vuelve loco. Al regresar a la mansión, Baran se dirige a la sala de reuniones. Le da información a Akif. Baran dice que el vehículo fue encontrado en un lugar desierto. Probablemente Hassan cambió de vehículo. Baran dice, ¿qué haremos? Akif dice que tenemos que esperar. Hassan dice que nos llamará para decirnos lo que quiere. Kudret dice que este hombre mejoró, pero ¿cómo no lo notaste? Se vuelve hacia Tark. Tariq secuestró a mi hijo. Dice que lo matará cuando lo encuentre. Azer dice que si Azade lo hubiera permitido, lo habríamos notado. Baran regresa con su abuela. Él dice, ¿es verdad? Azade dice que tiene razón. Hassan lleva a Nar y Dylan a una casa. Dylan y Nar creen firmemente que se salvarán. Sin embargo, Dylan no tiene intención de permanecer en silencio. Dice que te arrepentirás de lo que hiciste. Mi padre Nar y mi tío Baran nos encontrarán y nos salvarán. Te golpeará con los puños. Hassan dice que tú también hiciste que este se pareciera a ti. Dylan dice que es un carabey. Él sabe lo que significa familia. Dice que no es como tú. Más tarde, Nar y Dylan miran mal a Hassan. Hassan, míralos, hasta su apariencia es la misma. Baran sigue indefenso. Recuerda los momentos felices que pasó con Nar y Dylan. Padre e hijo recuerdan aquel momento en el que ambos miraron a Dylan con admiración. Entonces nunca dejaré que te pase nada. Baran le pregunta a Akif por qué este hombre no llama. Akif dice que está intentando volverte loco. Le dice a Akif que mire los teléfonos móviles por el camino. Kudret dice que es como buscar una aguja en un pajar. Baran dice que encontraré esa aguja. Tark dice, ¿cómo es esto? Azer y Zeida dicen que Hassan hizo insinuaciones sobre Nar. Tark dice que fue más allá de sus límites al secuestrar a mi hijo. Dice que cuando lo encuentre lo mataré con mis propias manos. Cuando Azer dice Tark es mi problema, no Baran. Dice que Hassan no es padre, pero yo sí soy padre. Ahora él está esperando el momento en que yo sea salvo. Hassan revela sus malos pensamientos internos. Piensa que Azer y Tark han llegado a su fin. Cuando Baran descubra quién es Nar, te mantendrá con vida en la mansión. Dice, déjame llamar a Hassan Baran para que pueda reconciliar su anhelo con su hijo y su esposa. La señora Ayan llama a Akif. Sin embargo, cuando no puede localizarlo, llama a Berfin. Berfin dice que todavía no hay rastro. Hassan dice que todos deberían escuchar lo que se dice. Sube el volumen. Tark también pregunta por Nar. Dylan dice que está bien. Tariq pregunta si tiene miedo. Dylan dice que está durmiendo.
No tenía miedo. Es un Carabey completo, dice. Hassan dice pequeño Baran. Tark se enoja con esta declaración. Cuando Hassan cuelga el teléfono, Baran Aga debe estar enojándose. Mientras Dylan busca una solución para escapar, entra Hassan. Dylan pregunta cómo mataste a Frat y Gul. ¿Alguna vez has sentido un remordimiento de conciencia? Hassan dice que no. Dice que murieron de una manera tan dramática. Dylan dice que te llamó padre durante años. Aunque no seas humano, ¿cómo puedes serlo para mí? Hassan, no dejaré que nadie viva. Nar dice. Incluso lo mataré. Dylan dice que te mataré después de estas palabras. Hassan pregunta, ¿eres tú? Y sale de la habitación riendo. Hassan llama a Acer por teléfono. Dice que hablemos en privado. Dame dinero para Acer. De lo contrario te lo contaré todo. Hassan dice que no me subestimes. Dice traer dinero. Dice que si me engañas, matarás a tu hijo con tus propias manos. Sabes que lo hago. Dice que vengas si no quieres que llegue el fin de Tark. Acer dice dime su ubicación. Hassan dice su ubicación. Mientras tanto, Dylan encuentra una manera de escapar de las cuerdas. Baran va a los dormitorios. Murmura para sí mismo. Él dice ¿cuántas veces experimentaré este miedo? Baran regresa al pasado. Dylan dice que nos llevamos muy bien. Baran dijo, de ahora en adelante no puedo existir sin ti. Dylan, nunca me he arrepentido de estar contigo. Dice que no se rendirá contigo incluso si eso significa la muerte. Él dijo, tú eres mi destino. Mientras Baran piensa en esto, Dylan murmura para sí mismo. Dice que nos desharemos de aquí. Dylan, queremos mantas y comida. Hassan dice que sucedió. Él pregunta, ¿deberíamos agregar el balcón a la sala de estar? Dylan dice que esto no es poder. Hassan quiere silenciarlo. Da manta. Dylan dice que tengo las manos atadas. ¿Cómo debo cubrirlo? Hassan Nar me dice buena suerte, después de todo, él es mi boleto a la salvación. Dice que es la niña de los ojos de Tark y Baran. Baran dice que la ama como a un padre. Sale de la habitación. Dylan canta la canción de cuna de Nar para ayudarlo a dormir. Baran toma la bola de nieve en su mano. También escucha la voz de Dylan desde esta esfera. Tark va a la habitación de Nar. Está bastante triste. Mira la foto que se tomó con Nar. No puede contener las lágrimas. Luego mira el dibujo que ella hizo. Zeida les dice que comer en la cocina. Tuba dice, ¿qué clase de madre es esta? Dice que el hijo de la mujer ha sido secuestrado y que ella está preocupada por el queso que compró en Francia. Tariq, mi hijo, es terco. Dice que no puedes obligarlo a hacer algo que no quiere. Baran dice que me envió un correo cuando nos conocimos. Akif dice que mire este vehículo. Baran dice que vayamos tras este vehículo. Kudret dice que allí hay cabañas de caza. Dice que solíamos ir allí cuando éramos jóvenes. Hassan entra en la habitación. Nara se quedó dormido. La señora Dylan dice que Aga aún no ha dormido. Dice que me voy ahora. Dice que si te portas bien, te traeré comida. Dylan escapa de las cuerdas. Luego busca una salida. Mientras tanto, Hassan espera a Acer. Baran, Tark y Akif siguen juntos el rastro. Sacan sus armas. Baran dice que Hassan no tiene límites y añade que tengan cuidado. Vamos, Dios te ayude. Mientras Dylan intenta escapar de la cabaña, Hassan la atrapa. Hassan arroja una piedra a la cabeza de Dylan. Luego dice que encontrará a Hassan Nar y lo matará delante de tus ojos. Dylan le dispara a Hassan justo en medio de la frente. Dylan se desmaya. Nar dice que salvemos a Dylan. Akif viene. Dice que te vayas de aquí. Tark no toma ninguna medida para salvar a Dylan. Baran encuentra a Dylan. Se asusta al ver que ella está herida. Sin embargo, se da cuenta de que Hassan está muerto. Dylan tiene una pistola en la mano. Hemos llegado al final de otro capítulo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.